Bueno, hoy en el Poder en tus manos vamos a hablar sobre los temas de autosostenimiento de las mujeres, la planificación familiar. Vamos a hablar sobre estos temas, sobre la violencia intrafamiliar. Y para eso hemos invitado justamente a dos candidatas. Hoy, dos candidatas. Hemos invitado a Susana Chávez, candidata del Partido Morado con el número 15 por Lima. Ella es maestra en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y licenciada en Obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y también hemos invitado a Lucía Alvites, candidata al Congreso de Juntos por el Perú con el número 16 y va por Lima. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con maestría en Género y Estudios Culturales, a ambas les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y bienvenidas a RPP. Bueno, empecemos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Lucía. Buenos días, Susana. Un abrazo. Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás? Muchas gracias y muy contento que ustedes estén aquí justamente participando de esta fiesta democrática, como siempre le decimos, ¿no? Una fiesta democrática donde es necesario que la gente, la población conozca justamente cuáles son sus propuestas. Vamos a empezar entonces con, la primera pregunta y vamos a empezar por Susana Chávez, ¿les parece? Empezamos con Susana Chávez. Tengo esta pregunta, ¿tenemos un límite de tiempo? ¿Tenemos un límite de tiempo para cada pregunta? Ok, vamos a empezar con esta pregunta, Susana. Queríamos saber, por ejemplo, ¿qué vas a proponer, por ejemplo, para el autosostenimiento o la independencia económica de las mujeres? ¿Cuáles son tus propuestas? Sí, bueno, este es un tema sumamente importante porque ya antes de la pandemia el 75% de la ocupación económica de las mujeres ha sido siempre dentro de la informalidad y 82% de ellas están más bien involucradas en las MIPES, pequeñas empresas, que justamente ha sido el área más afectada por la pandemia. Además, asumen el 80% de las tareas del hogar, lo que significa efectivamente una situación sumamente crítica. Por lo tanto, la pandemia sí nos presenta un tremendo desafío porque de hecho la pobreza es parte de lo que ha ocurrido y básicamente ha tenido impactos tanto en cuestiones tan básicas como la alimentación o como la salud. Esto nos plantea resolver en tres niveles. Primero, el ingreso económico actual. Se necesita que los hogares, digamos, por un lado, reduzcan su gasto de bolsillo que antes tenían y que podían disponer para la alimentación y la salud y por lo tanto obliga a los servicios del Estado a cubrir estos gastos que antes estaban como permanentes, porque también es el único mecanismo de tener estos servicios con calidad. Y el otro tema que me parece también sumamente importante, y eso lo hemos planteado en el Partido Morado, es generar el empleo rápido y además centrado en la respuesta a la pandemia. ¿Eso qué cosa significa? Significa activar los servicios que de tal manera se puedan involucrar. Correcto. Porque estamos todavía con una reducción muy grande de recursos humanos, entonces se pueda involucrar desde el nivel comunitario hasta el profesional a los diferentes actores profesionales, egresados jóvenes. Correcto. Tanto para el tema de la vacuna como para la salud. Ok, muchísimas gracias, Susana. Ahora vamos a darle el pase a Lucía. Queremos saber también, conocer sus propuestas acerca de este tema. Vamos, Lucía, te escuchamos. Gracias, Cristian. Bueno, primero hay que decir que las mujeres somos las que hemos sido más afectadas por la crisis sanitaria, por la crisis económica y política, y además han sido las mujeres quienes más han enfrentado las soluciones a esta crisis. Basta ver nomás el surgimiento de las ollas comunes, ese trabajo de cuidado comunitario que ha garantizado, por ejemplo, solo en Villa María del Triunfo, que 30.000 personas accedan a alimentación mediante el trabajo de las ollas comunes. Son las mujeres, además, que en esta pandemia han triplicado su trabajo en la casa, un trabajo no remunerado, no solamente haciendo las labores domésticas, sino estando junto con los chicos, educándolos y acompañándolos en las clases virtuales. Esto además de asumir otro tipo de trabajos como el que señalaba hace un rato de las ollas comunes. En ese sentido, Juntos por el Perú tiene una propuesta que es la creación del Sistema Nacional de Cuidados para que el Estado reconozca esta labor de cuidados. De acuerdo a datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística e Informática, las
mujeres ocupamos 23 horas más a la semana de trabajo doméstico no remunerado en comparación con los varones. Correcto. Horas en las que no nos capacitamos, en las que no nos desarrollamos en otra chamba, horas en las que no hacemos políticas. Entonces necesitamos, para terminar, Cristian, que el Estado pueda reconocer este trabajo, tanto económicamente como reconocerlo como el valor que significa para el funcionamiento de nuestra sociedad. Lucía, Susana, muchísimas gracias por supuesto por esta intervención. Les pido, cada una va a tener un minuto en la siguiente pregunta. Por favor, les pido que vayan de frente al grano, porque el problema lo conocemos. Vamos de frente a la propuesta. Vamos sobre el tema de planificación familiar. Cada vez más jóvenes obviamente están iniciando en edad temprana, están conociendo su sexualidad, pero también hay muchos casos de, niñas y adolescentes embarazadas. ¿Cuáles son las propuestas justamente cuáles son las propuestas que ustedes tienen para evitar este tema y sobre todo sobre el tema de la sexualidad? Sí, bueno, en este caso nosotros lo que planteamos fuertemente es el tema de la educación sexual como una política pública y como una política que se tiene que dar desde el Ministerio de Salud. De Educación. Por otro lado, lo que sí hay que ver la escuela como un entorno protector y por lo tanto su tarea no tan solo es la educación, sino también concentrar el conjunto de servicios para intervenir de manera oportuna. Y aquí es muy importante también señalar la disponibilidad y el nexo que tiene que haber entre el sector educación y salud, particularmente para generar mecanismos de prevención, porque la población más abandonada, a pesar de iniciar sexualmente a temprana edad, es justamente la población adolescente y es la primera causa de abandono escolar. Por lo tanto, la otra cosa que se tiene que garantizar es el soporte a las niñas y a las adolescentes que se embarazan, algunas seguramente con situaciones que requieran cubrirse en el marco del aborto terapéutico porque es dañino para su salud, pero también vamos a necesitar una política integral para la adolescente que, inicia una gestación de manera en edades tempranas y por lo tanto no puede abandonar la escuela y es fundamental que esto se garantice como un nexo, porque lo más terrible para un adolescente no es tan solo un embarazo, sino también un segundo embarazo. Y la otra cosa terrible son uniones tempranas forzadas que efectivamente generan mucho daño. Ok, Susana, muchísimas gracias por tu intervención. Les pido a ambas, a Lucía Alvites y a Susana Chávez, por favor, que nos acompañen al siguiente bloque, porque queremos seguir conversando con ustedes. Tengo más temas que preguntarles y además hay preguntas también del público. Señores, no se muevan, no se muevan. Esto recién empieza. Esto es RPP, La Voz del Perú. Regresamos en breve. Siendo las 10:48, le quiero dar la bienvenida, por supuesto, a todos nuestros compatriotas que ya se sumaron a la señal de RPP. Muy buenos días, Ayacucho, Cusco, Puno, Loreto, por supuesto, Chiclayo, Piura, Lambayeque, Pampas, Arequipa, a todos, a la gente en el Callao, en San Juan de Lurigancho, aquí en Lima, también un fuerte abrazo, gracias por conectarse a la señal de RPP. Les recuerdo, en este momento estamos en nuestra sección El Poder en Tus Manos y tenemos como invitadas hoy a Susana Chávez, candidata del Partido Morado con el número 15 por Lima, y también a la señorita Lucía Alvites, candidata al Congreso de Juntos por el Perú con el número 16 también por Lima. Y justo dejamos a Susana respondió hace un momento, hace unos minutos, un tema bastante importante. Le preguntamos sobre sus propuestas para evitar justamente los embarazos en niñas y adolescentes, embarazos tempranos, por supuesto, y sobre todo ¿cómo hacemos para evitar una posible interrupción de un embarazo? La misma pregunta se la traslado ahora justamente a Lucía Alvites. Lucía, te escuchamos, el Perú te escucha. Gracias, Cristian. Bueno, creo que esta pregunta y tocar estos temas es fundamental, sobre todo cuando tenemos la amenaza de grupos políticos que justamente quieren recortar derechos y quitarle a las mujeres, a las adolescentes, a la población los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que no es un antojo de algunas posturas políticas, sino que se trata justamente de eso, de derechos. Y ahí, desde Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, además nuestra candidata presidencial, lo ha dicho claramente: necesitamos garantizar la educación sexual integral en la comunidad educativa. Necesitamos garantizar que esas herramientas
se brinden en los colegios, pero no solamente eso, que puedan ser trabajadas con los padres de familia. No solamente para prevenir el embarazo adolescente, que hay que decir que está estancado, es una tasa que no se reduce y que en algunas regiones tiene cifras estrepitosas, sino también para prevenir la violencia sexual en nuestros niños, niñas y adolescentes. Tener educación sexual integral lo que nos va a llevar es que justamente los niños, ¿no?, esta población vulnerable, puedan prevenir cualquier agresión, puedan identificarla y, por supuesto, también prevenir el embarazo adolescente. Además, se necesita, en ese sentido, fortalecer la educación con igualdad, ir desterrando prejuicios, ir desterrando estereotipos y hacer una fiscalización, Cristian, porque hay normativas, por ejemplo, para que en los centros de salud se pueda dar orientación a los adolescentes que inician su vida sexual, para que justamente tengan una vida sexual sana, ¿no?, y no se caiga en el embarazo adolescente. Muchas veces esto no se hace porque hay funcionarios que no aplican el enfoque de género, no aplican esa atención a la salud desde la igualdad. Entonces se necesita fiscalizar eso para que las normas que tenemos que van hacia la prevención del embarazo adolescente, hacia la prevención de la violencia sexual, pueda justamente implementarse. Entonces, desde Juntos por el Perú estamos comprometidos con eso, lo dije hace un rato, ya lo ha dicho Verónica Mendoza, y vamos, ¿no?, desde el gobierno y desde el Congreso a luchar para que la educación sexual integral, que previene y da información a nuestros niños y jóvenes, sea una realidad que ayude a que todos puedan desarrollarse por igual. Correcto. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, sobre, digamos, el acceso a los métodos anticonceptivos para adolescentes, para jóvenes adolescentes? ¿Quieres que empiece? Empezamos, Susana. Sí, no, definitivamente la educación sexual no está desvinculada también de tener servicios, y este es un tema fundamental justamente para completar este proceso. Fíjate, entre el 2006 y el 2014 nosotros tuvimos una nefasta ley que criminalizó las relaciones sexuales en personas entre 14 y 18 años. El único impacto que esto tuvo es que los servicios no podían ofrecer métodos anticonceptivos a los adolescentes. Y esto le ha costado carísimo al país. Carísimo porque lo que ha perdido es, por lo menos en los sectores pobres, que el 25% de las adolescentes tengan que enfrentar un embarazo no deseado, y además en condiciones muy pobres que han perennizado la pobreza. Por eso es central que los servicios estén vinculados. Primero, porque efectivamente la educación sexual contribuye, por un lado, a retrasar el inicio sexual, pero una cosa bien importante, a quienes ya tienen actividad sexual, ayuda a que éstas sean más seguras y que puedan efectivamente cumplir con las metas. Entonces, hay que comenzar a pensar, especialmente cuando el embarazo en adolescentes se está constituyendo ya no tan solo en un tema de, digamos, de salud, que es un tema gravísimo, también de desarrollo para las mujeres, pero además para sus futuros hijos, porque ¿quiénes son los niños que mueren más? Son los hijos de mujeres adolescentes, y por una serie de razones que justamente si cuidamos la vida tenemos que proteger de esta manera mucho más integral, tomando en evidencia. Muchísimas gracias, Susana. Ahora le doy el turno. Este tema como central. Muchísimas gracias, Susana. Ahora le tengo que dar el turno, por supuesto, a Lucía Alvites. Lucía, el Perú te escucha. Sí, bueno, creo que es fundamental brindar la información científica, la información debida a las y los adolescentes, a los jóvenes que inician su vida sexual. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que tenemos que adolescentes de 15, 16 años inician su vida sexual, y no puede ser que lo inicien a partir del desconocimiento, ¿no?, o a partir de falta de servicios que el Estado no brinda. Necesitamos garantizar que el Estado brinde servicios, brinde orientación, brinde métodos anticonceptivos si es necesario. ¿Por qué? Porque lo que tenemos, sino como consecuencias, son adolescentes que se convierten en madres. Para poner un ejemplo, ¿no?, del 2015 al 2019, de acuerdo a datos del MINSA, nacieron más de 5.000 niños de adolescentes de 14 años o menores de 14 años. Entonces, se necesita que el Estado, que desde el Ministerio de Salud, además en articulación con el Ministerio de Educación, se pueda brindar los servicios correspondientes para prevenir el embarazo, para prevenir enfermedades
y para poder lograr, ¿no?, que esos ciudadanos, ciudadanas del mañana puedan tener una vida sexual sana y responsable. La falta de información, la falta de servicios, y eso creo que hay que decirlo, Cristian, a quien más afecta son a los adolescentes y a las mujeres, a los jóvenes con menos recursos, ¿no? La otra vez tenía un debate con otra candidata de una postura sumamente extremista para recortar los derechos y planteaban que, por ejemplo, los anticonceptivos salgan de los hospitales públicos, de los centros de salud. ¿Eso a quién le afecta? Le afecta a las mujeres con menos recursos, porque una mujer con recursos puede ir a una farmacia y comprarse un anticonceptivo oral de emergencia, pero una mujer que no tiene recursos, ¿qué hace? No puede decidir, por ejemplo, cuántos hijos quiere tener, no puede decidir cuándo, en qué momento, en qué etapa de su vida quiere tener hijos. Entonces, lo que se trata es de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva. ¿Para qué? Para que justamente no caigamos en círculos de pobreza, como lo que hace el embarazo adolescente, ¿no? Que lo que hace es reproducir círculos de pobreza y hacer más vulnerables sobre todo a las adolescentes de sectores más populares. Correcto, Lucía. Lucía, Susana, vamos a entrar a un tema que de verdad preocupa muchísimo, la violencia intrafamiliar incluso, porque, por ejemplo, hemos estado en pandemia y los casos de feminicidio no han parado, los casos de violencia no han parado, los casos de violaciones a mujeres y niñas en su propio hogar no han parado. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son sus propuestas, por ejemplo, a corto y a mediano plazo, para acortar los índices de violencia intrafamiliar? ¿Qué se puede hacer? Porque si bien ya hemos visto, todos conocemos, siempre se habla que sí, potenciar la policía y tal, pero a veces vemos que no funciona. ¿Cuáles son sus propuestas? Empezamos con Susana. Sí, definitivamente el Perú en los últimos años ha avanzado de manera significativa en un marco legislativo. Ahora la violencia, la violación sexual es un crimen sumamente grave y se castiga con muchísimos años de cárcel. Entonces, eso definitivamente marca un panorama para identificar que estos crímenes son inadmisibles. Lamentablemente, esto todavía no se traslada a la aplicación de la política pública y hay avances interesantes que creo que hay que fortalecer y es algo que queremos hacer también desde el Partido Morado. ¿Cuál es el propio marco de la actuación conjunta que se han planteado entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, Salud, por ejemplo, ha tenido un bajo compromiso de sectores como el Ministerio de Salud, que ha debido tener una mayor acción para, por ejemplo, Susana, perdóname a las víctimas que te interrumpa, vamos directo al grano. Queremos conocer tu propuesta porque el problema lo conocemos y lamentablemente el tiempo en radio es bastante cruel. Definitivamente el tema de la fiscalización, que los programas tienen que continuar. Nosotros estamos planteando también la ampliación de estas unidades de, digamos que se ha planteado la creación de los sistemas judiciales articulados, que tan solo se han hecho en pocas regiones. Hay que ampliarlos a todo el país porque se necesita y tenemos que invertir mucho más en el tema de la prevención. Y con nosotros tenemos allí tanto una ley de igualdad de género, que lo que planteamos es reducir la tolerancia institucional a la violencia para que los actores sean mucho más activos en el proceso de la atención. Muchísimas gracias, Susana. Vamos el mismo turno, el mismo tiempo también para Lucía Alvites. Lucía, vamos concretamente a la propuesta. El problema lo conocemos. Sí, gracias, Cristian. Bueno, nosotros tenemos una propuesta bien clara que tiene que ver con que el Estado, los funcionarios, los operadores de justicia puedan responder de forma pertinente a las denuncias. Estamos cansadas las mujeres de ver cómo todos los días, cotidianamente, no se aceptan las denuncias o se demora en brindar las medidas de protección desde la policía o desde las instituciones a cargo de atender a las mujeres víctimas. Entonces, lo que planteamos ahí es que el Estado sea mucho más activo, y ponga como una obligación la formación en igualdad, en enfoque de género de todos los funcionarios. No puede ser que en las comisarías, los policías que atienden las denuncias de violencia, lo que hagan es decirle a las mujeres, ¿sabes qué? Regresa a tu casa porque seguro que ya vas a volver con tu marido. O, mira, ¿sabes qué? No seas exagerada, ¿qué habrás hecho? Eso es inaceptable, inadmisible con las cifras de violencia que tenemos. Por eso planteamos una formación en igualdad, en herramientas de lucha contra la violencia hacia la mujer
por parte de los operadores de justicia, por parte de la policía, pero también, Cristian, planteamos el sistema de cuidados para que justamente las mujeres tengan más autonomía económica y puedan romper con los círculos de violencia. Les agradezco a las dos por haber aceptado esta entrevista, porque era importantísimo, es importantísimo que la población conozca justamente cuáles son sus planes, cuáles son sus propuestas, y bueno, el público, el Perú entero las ha escuchado y seguramente ya tiene una mejor visión, un mejor panorama sobre sus propuestas. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros entonces Susana Chávez, candidata del Partido Morado con el número 15 por Lima, y Lucía Albites, candidata al Congreso de Juntos por el Perú con el número 16, Iván por Lima. Muy buenos días, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa. Esto es RPP, La Voz del Perú. No se mueva.